no los tiremos a los papelitos, porque en algún momento de las clases de este módulo vamos a retomar esto, ¿no? Con otras características en la virtualidad, cuando nos encontramos en Zoom, que no es lo mismo que juntarnos acá, mucho menos juntarnos acá en un lugar tan bello como este, pero lo vamos a retomar, ¿sí? Poner en palabras esos nombres y el impacto de esos nombres de esas personas en las propias trayectorias de vida de cada uno. Bueno, ahora la presentación formal. Primero, antes de olvidarme, quiero agradecerle, que las estoy viendo ahí. Está María Alba, concejala de acá de Avellaneda, María Eva Verde, una compañera coordinadora del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Está Carolina González, que es consejera escolar, por algún lado, no la veo ahora, pero hasta acá, Caro. Bueno, muchas gracias, y me estoy olvidando de alguien, ahora los voy a identificar y los voy a saludar, pero gracias por acompañarnos, por interesarse, por ser parte de esta diplomatura también. Y bueno, ahora las voy a presentar a ellas dos, que con ellas vamos a dar inicio a este módulo donde vamos a abordar este cruce tan maravilloso que se da entre la economía del cuidado en el marco de la economía popular, de la economía social y popular. Y las tenemos acá a Norma Morales, que es vecina de Avellaneda, primero vamos a decirlo, porque ¿no? Es secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular, de la UTEP. No solamente forma parte de este sindicato tan significativo para el sector de la economía popular, sino que es una militante y una referente barrial de nuestro barrio de Avellaneda y bueno, de todo el conurbano, vamos a decirlo, Norma, de todos lados, ¿sí? Así que muchas gracias, Norma. ¿Le quieren dar otro aplauso? Denle otro aplauso, por supuesto que sí. Y Carolina Brandaris, Caro, directora nacional, lo voy a leer porque es largo el nombre de la dirección, ¿sí? No me lo acuerdo de memoria. Es directora nacional de seguimiento y abordaje del desarrollo local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y es quien nos ha apoyado cuando empezamos a pensar esta diplomatura, inspirada en la experiencia que se viene desarrollando desde el Ministerio de Desarrollo Social desde el 2019, con distintos trayectos de formación que son diplomaturas para formar a trabajadores y trabajadoras sociocomunitarias en distintas ramas de los trabajos sociocomunitarios. Así que gracias, Caro, por estar acá. Aparte es docente, también militante gremial en su gremio, en su profesión. Una compañera que viene empujando desde hace muchos años, al igual que Norma, la importancia de poner en valor y en agenda la tarea de quienes cuidan en el marco de la economía, no de lo familiar solamente, no en el marco de lo social, sino en el marco de la economía, es decir, tiene un valor económico. Así que, bueno, ahora les dan un aplauso a las dos, porque tengo ganas que aplaudamos, porque... Bueno, y ahora sí les damos el micrófono a quién quiere arrancar, porque esto no lo coordinamos, vamos a decirlo. Arranca Norma. Bueno, qué lindo lugar, hermoso lugar de lujo. Bueno, buenas tardes a todas, todes. Agradecerles, veo acá varias caras conocidas, Marcela, Antonia, bueno, un montón de compañeras que nos cruzamos por todos los rincones de los pasillos de acá de Avellaneda, no, tantas experiencias vividas, bueno, María, ni hablar. Nada, es lindo, es volver a encontrarnos a través de estos espacios, ¿no? Y agradecerle nuevamente a Caro, porque con Caro todo el tiempo nos vemos muy seguido y eso está bien. Está muy bien en el marco de lo que nos representa hoy Caro y lo que representamos nosotros desde la economía popular. Bueno, y claramente a mis compañeras, que veo ahí un montón, de la Universidad Popular, las compañeras del Frente Juvenil, también las compañeras de Marea, las compañeras de Barrios de Pie y de otras organizaciones. Voy a empezar con una pregunta en realidad, ¿no? ¿Quién cuida a las que nos cuidan? ¿No? Y qué linda pregunta. ¿No? En el marco de, ustedes vieron que en estos última semanita los movimientos sociales venimos teniendo un perseguimiento muy fuerte, digo, como que estamos en el ojo del debate, ¿no? En el marco sobre esto, lo que vimos en el video, la compañera lo planteó, que nos siguen indignando cuando nos dicen planeros, vagos, ¿no? Y
Y nos sigue indignando cuando desde el lugar nuestro que nos toca, sostener, garantizar un montón de tareas del cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos que hacer, ¿no? Para que la sociedad entienda que las que cuidamos, las que garantizamos y todas estas tareas esenciales somos trabajadoras y trabajadores de la economía popular, ¿no? Entonces, venimos haciendo diferentes actividades de visibilización. Por ejemplo, nos animamos a armar el registro nacional de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. A través de esta herramienta sindical que es la UTEP, que también es otra forma para institucionalizar, ¿no?, el trabajo que venimos realizando a través de la economía popular. Y siempre planteo también en el marco sobre tanto la derecha y una parte del arco político que no termina entendiendo, ¿no?, que esta necesidad de empezar a visibilizar el trabajo nuestro, ¿no? Y también de empezar a visibilizar la capacidad que tenemos nosotros de empezar a transformar un montón de problemas estructurales, ¿no? Entonces, yo vivo en un barrio popular, en una villa donde vivo ya más de 30 años y en donde, desde ese lugar claramente nosotros dijimos, por falta de definiciones políticas de todos los gobiernos que han pasado, todavía seguimos teniendo más de 5.500 barrios populares en todo el país en procesos de urbanización. Hasta algunos ni siquiera estamos iniciando obras para empezar a erradicar de fondo estos problemas estructurales. Entonces, y que claramente nosotros, siempre planteamos, ¿no?, de la madurez, no solamente de los militantes de los movimientos sociales, sino de la madurez de los vecinos de los barrios populares en el marco de que cambiamos la lógica, la estrategia de reclamo, ¿tá? Entonces, ya un tiempo dijimos, estuvimos de la vereda enfrente tirando piedra y dijimos, por ahí no es, cambiemos la estrategia en el marco de que, planteemos el problema, pero también planteemos la solución. Entonces, teniendo en cuenta esa lectura política y esa estrategia en el marco para erradicar estos problemas estructurales, dijimos, tenemos que hacer en el marco de la solución cómo sería, ¿no? En el marco veníamos con una lógica de hacer relevamiento, encuesta, para sistematizar, para tener datos específicos en el marco de empezar a transformar esas realidades. Que claramente es también la experiencia que venimos haciendo a través de las tareas del cuidado. Nosotros, la pandemia ayudó claramente a visibilizar este reclamo histórico que venimos haciendo desde el sector nuestro del feminismo, ese reconocimiento a esas tareas esenciales que venimos garantizando hace muchos años y que muchas de nosotras lo teníamos naturalizado, ¿no? Por el hecho de ser mujer o porque, yo tengo, no vale decir, pero tengo 50 años y yo fui criada en el campo porque soy de la ciudad de Salta, bien en los valles calchaquíes. Y mis papás me han criado diciendo, el hecho de ser mujer, tu rol es cocinar, lavar los pañales, limpiar la casa y hasta ahí nomás llega. Ese es tu rol, por el hecho de ser mujer. Entonces, como también el patriarcado nos ha metido en la cabeza durante muchos años, haciéndonos creer que estas tareas del cuidado lo tengamos naturalizado simplemente por ser mujer. La pandemia claramente nos puso en otro paradigma, ¿no? En tener otra mirada en el marco sobre planteando, nuestras compañeras que venimos garantizando todas estas tareas esenciales, ¿quién reconoce económicamente ese trabajo, ¿no? Entonces, planteando en donde nuestras compañeras tienen su familia que sostener, nuestras compañeras tienen una vida por delante. Entonces, muchas de las compañeras nuestras que son parte de los programas, de algunas políticas públicas, en particular del potenciar trabajo, que claramente que con ese sueldo no llegan a fin de mes. Entonces, su intranquilidad de saber que con ese sueldo no llegan a fin de mes, ellas tienen que no solamente garantizar esas tareas del cuidado
para los vecinos del barrio, sino tienen que ir a sus casas para seguir pensando a ver de qué forma poder llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, y que claramente, digo, ese reclamo histórico se ha visibilizado en la pandemia. Entonces, ayudó mucho la pandemia a visibilizar esta problemática y pusimos en debate en la sociedad también en el marco sobre esta necesidad del reconocimiento económico. Creo que fue a diciembre del 2020, en el marco sobre una campaña que veníamos haciendo los movimientos sociales, una campaña federal, en donde pedíamos, ¿no?, ese reconocimiento, no solamente simbólico, sino un reconocimiento económico al gobierno de turno, y en donde en diciembre del 2020, recuerdo que en un espacio de primera infancia en Moreno, logramos que el presidente anuncie, ¿no?, una política pública hacia el sector, en particular nuestro, en el marco sobre ese reconocimiento ante la sociedad primero y después un reconocimiento económico, ¿sí? Pero el tema es que ahí no quedaba ese reconocimiento. Nosotros planteamos en el marco, bueno, está bien este reconocimiento económico, pero queremos en el marco sobre los nuevos desafíos, en el marco sobre la realidad, cómo nos empujaba a imponer una agenda, ¿no? Entonces, nuestras compañeras necesitaban no solamente el reconocimiento económico, sino reivindicaciones de algunos derechos que aún nos faltan. El tema del pago de las vacaciones, el pago del aguinaldo, a tener una obra social, tener una buena atención de la salud. Entonces, en ese marco, claramente, digo, en este proceso de lucha que venimos haciendo durante mucho tiempo, tiene que ver en función sobre esta realidad que venimos atravesando el sector, y en particular las mujeres y el espacio de la diversidad en los sectores de los barrios populares. Entonces, cuando vimos el video, claramente todos nos emocionamos y todos nos identificamos, porque todas las venimos haciendo esas tareas, ¿sí? Entonces, cuando una de las intervenciones escuchaba que decía, nosotros aprendemos jugando, y de eso se trata. Aprendemos jugando nosotros mismos, porque tenemos un niño adentro nuestro, digo, más allá de las infancias que hemos tenido, en particular cada uno, yo creo que ese es el tipo de espacios de primera infancia que queremos tener, ¿no?, como sociedad, como en el marco de también poder brindarle todos esos beneficios que capaz no lo tuvimos nosotras. Yo creo que siempre también lo charlamos en las asambleas con nuestras compañeras, la necesidad también de aprovechar estos momentos de instancias de formaciones, de diplomatura, para poder también entender desde lo conceptual, de lo técnico, de lo teórico, y poderlo potenciar con esos saberes populares que venimos adquiriendo de hace mucho, mucho tiempo. Bueno, y ni hablar cuando estos tipos de reclamos los llevamos al Estado, ¿no? Y cuando vemos que esos lugares de poder, en particular esas instituciones, son compañeras nuestras de los barrios, compañeras nuestras militantes, en este caso en particular con los de Caro, no digo que es mucho más fácil, pero al menos nos entendemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las tareas del cuidado en los barrios populares, entonces no tenemos que escribir testamento, todo lo contrario, al toque, sobre esos nuevos desafíos, esos nuevos derechos que aún nos falta, a partir de todas esas conquistas, nosotros también, digo, nos proponemos todos esos desafíos que ha de venir en el marco sobre esta realidad y este reclamo que ustedes nos vienen en particular planteando, ¿no?, en todos los días, porque esto sale todos los días, porque yo siempre hago referencia a doña Elsa, que es como mi referente, con una de las compañeras que de DocSur, uno de los centros comunitarios que tiene la organización, que nació en el 2001. Y cuando nosotros siempre, cuando le decíamos a doña Elsa, ¿qué te gustaría hacer?, ¿no? Entonces, o le preguntábamos el oficio de doña Elsa y me decía, yo soy ama de casa, ¿no? Entonces digo, ¿cómo nos cuesta todavía asimilar, ¿no?, esa nueva identidad, ese nuevo rol, que somos trabajadoras? Nosotros tenemos que adueñarnos de esa identidad, porque si no, le vamos a dar lugar a los medios hegemónicos, a la derecha, de que nos sigan estigmatizando, nos sigan discriminando y nos sigan llamando planeras, vagas, que no trabajamos. No,
yo creo que esta semana estuve acompañando un taller que hicimos en uno de los espacios de primeras infancia en Almirante Brown, y en donde también a través de estas técnicas de juegos que hicimos, en el marco de que planteábamos, bueno, ¿qué nos gustaría hacer? ¿No? Entonces muchas decían, bueno, o era al revés, no sé cómo era, al revés, en función sobre lo que yo sé hacer, ¿no? ¿Cómo a la persona que no lo sabe hacer, cómo le enseñaría a hacer ese oficio, ¿no? Y muchas veces en la dinámica loca que tenemos los movimientos sociales, esto de todos los días, ¿no? De las 24 horas full, no hacemos este alto tan necesario que necesitamos, y muchas veces se nos pierde en lo cotidiano el oficio que tiene nuestro compañero que está al lado, que está al frente, que está atrás. Digo, porque en ese taller salió una producción muy rica en donde muchos tenían oficios diferentes. Nuestras compañeras decían, yo soy la reina de las pizzas. Otra compañera decía, yo soy la reina de la panadería. Otra compañera decía, yo soy la Maradona del guiso de lenteja. Yo soy la Maradona de hacer los juegos didácticos para los espacios de primera infancia. Digo, y así un montón de otras producciones, oficios que ellas mismas se sentían que se adueñaban de ese oficio. Digo, tan necesarios son estos espacios de debate en el marco para mirarnos, ¿no? Y para poder escucharnos. Porque si no es como que a veces repetimos lo que dicen otros y eso no nos da la posibilidad de hacer una buena producción propia, ¿no? Entonces me parece que aprendamos a escucharnos y a partir de ahí a empezar a planificar y a partir de ahí nuevos desafíos y a partir de ahí proponer, ¿no? Y diseñar estrategias, proyectos, políticas o políticas públicas en el marco de poder transformar estos problemas estructurales que venimos ya reclamando hace mucho, mucho tiempo. Y que claramente, digo, este reclamo del reconocimiento de las tareas económicas, ¿no? De las tareas del cuidado que venimos garantizando, no solamente brindando la taza de leche o brindando el plato de comida, sino también garantizando un montón de otras cuestiones, desarrollando las áreas, por ejemplo, en el caso del área de educación, con nuestras promotoras del área de educación haciéndose cargo de la cuestión educativa, o en el caso de las compañeras que vienen construyendo el feminismo popular en los barrios, abordando toda la situación de violencia de género y así un montón de otras tareas. Todo ese reconocimiento lo hemos convertido en una ley, que es la Ley Integral de Cuidados Comunitarios que hemos presentado en el Congreso hace muy poquitas semanas, y que esa ley está dentro de una ley general, que hicimos la presentación aquel 1 de mayo, el Día del Trabajador, un acto tremendo que hicimos la UTEP en la avenida 9 de Julio, en donde hemos presentado esa Ley General de Tierra, Techo y Trabajo, y que en realidad es un programa político, ¿no? Que en el marco desde ahí es un programa político para poder transformar estos problemas estructurales. Y dentro de esa ley general está la Ley Integral de Cuidados Comunitarios, que precisamente lo que pedimos es el reconocimiento económico y todos los derechos que aún nos faltan. Y que claramente lo vamos a reafirmar este domingo 7 de agosto, por supuesto, en nuestra histórica movilización que venimos haciendo más de 7 años, ¿no, Caro? 7 años, que partimos desde Liniers y vamos a hacer nuestro acto tremendo nuevamente en la Avenida de Mayo y 9 de Julio, y que vamos a rectificar claramente este programa político de la Ley General Tierra, Techo y Trabajo. Digo, son desafíos grandísimos, pero bueno, son programas políticos en el marco de empezar a mejorar la calidad de vida de todos nuestros sectores, y desde ahí también tiene que ser como el mensaje, ¿no? Para la sociedad, para la derecha, para los medios hegemónicos, para el arco político, amigues también, en el marco para que entiendan de una vez que nosotras, las que venimos garantizando estas tareas del cuidado, y todos los compañeros trabajadores que vienen desarrollando diferentes experiencias a través de diferentes ramas de la economía popular, somos trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Entonces,
esa es la identidad que tenemos que defenderlo con uñas y dientes en todos los lugares. Es necesario hacerlo, digo, porque en el marco sobre el contexto en el que estamos atravesando, digo, el contexto económico no es la verdad que no es favorable, pero bueno, tampoco podemos hacerle el juego a la derecha, ¿no? Sabemos muy bien que desde los movimientos sociales empujamos todo el tiempo a fortalecer la unidad, más allá de las diferencias que tengamos, pero vamos a empujar todo el tiempo la unidad del espacio al frente de todo, porque claramente no podemos perder el objetivo y dejarlo en bandeja a nuestro pueblo a la derecha. Así que, bueno, nada, esto, alentarlos a formarnos todo el tiempo, para poder también tener esa seguridad en el marco cuando abordemos o estemos ya abordando en funcionamiento los espacios de primera infancia y, y también poder ir a compartir estos saberes populares que venimos teniendo, venimos adquiriendo a través de las experiencias cotidianas, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, no necesitamos libros para leer porque ya las sabemos todas, pero sí es necesario para entender el contexto en el que estamos atravesando. Así que, bueno, nada, gracias y agradecerles una vez más por invitarnos y, bueno, por este panel de lujo, por supuesto, claramente que se vuelva a repetir. Así que, bueno, gracias. Bueno, gracias, Normi. Norma hilvanó varios temas que van a encontrar en textos que vamos a trabajar en este módulo, porque por algo es una de las invitadas para dar la apertura a este módulo, ¿no? En todo su relato y en su propia historia personal fue hilvanando distintos temas y conceptos que vamos a desarrollar en este módulo, ¿no? ¿Qué es la economía social? ¿De dónde viene? ¿Cómo nace? ¿Qué impronta tiene? ¿Qué desafíos se presenta? Este proyecto que mencionaba Norma, el proyecto para la creación de un sistema integral del trabajo comunitario, forma parte de la bibliografía que van a estar leyendo durante este mes. Así que, bueno, les hizo un resumen. Después de graban la intervención de Norma, es un resumen del módulo. Marcela Caiafa, concejala, está por ahí y no le dije gracias por venir y recién la vi. Así que denle un aplauso porque todos tuvieron un aplauso. Pero Marcela es de la casa. ¿Por qué? Porque le voy a contar a Caro que esta diplomatura nació entre el cruce de quienes estamos en el Consejo de la Economía Social y Popular con compañeras que son trabajadoras amas de casa, que están organizadas gremialmente desde hace muchos años. Su referenta es Marcela Caiafa, que además es concejala, y ellas nos juntamos y dijimos, vamos a hacer un curso. Y el curso decantó en esto, porque claro, había mucho para trabajar, y ellas tienen mucho, un taller. Esto ya lo contamos, ya el que vino a la clase pasada ya lo sabe, esto, pero te lo vamos a ver. Viste, como el público se renueva. Y del taller pasamos al curso, del curso pasamos a la diplomatura y juntamos otras voluntades y hablamos con vos y hablamos con Norma y hablamos con un montón de otras compañeras y compañeros que también están abordando este tema, ¿no? Pero esto lo vuelvo a decir, ahí en la segunda fila, en la primera también, está todo el equipo de capacitadoras y una parte de esas capacitadoras son trabajadoras amas de casa. ¿Y por qué cruzamos la tarea, esto que decía Norma? Doña Elsa, que también forma parte de la bibliografía que van a leer, porque hay una nota donde Elsa es la protagonista central, contando su experiencia durante la pandemia como trabajadora del Danubio Azul, que es donde trabaja en el comedor. ¿Por qué cruzamos o por qué nos pensamos, en todo caso, como trabajadoras en el ámbito doméstico, en el comunitario, en el social, en el sociocomunitario? Somos lo mismo. Es lo que veíamos en el corto al inicio, que relata la historia de un centro de cuidado infantil que se llama Hora Libre, que está en Ituzaingó, que es una experiencia desde hace muchos años, lo decía con mucha claridad una de las compañeras. Somos trabajadoras, recibimos un salario social complementario, tenemos obra social, pero lo que hacemos es mucho más que todo eso que percibimos económicamente. Es mucho más. Y desde esa misma mirada nos pusimos a pensar qué queremos lograr a través de esta diplomatura, y es que esa experiencia cuidando en la casa o en la casa propia o en la ajena o en el ámbito comunitario sintetice en una forma de ver a los cuidados en el marco de la economía.
Así que bueno, ya me cayó. Pero quería decir esto. Y después, en el documental también, qué importante todas las palabras que tiro. Esto se los tiro porque si lo quieren anotar. Una de las compañeras habló de manzaneras, habló de programa Primeros Años, me lo anoté todo lo que dijo. Habló de las cooperativas de Ellas Hacen, del Haciendo Futuro, el Potenciar Trabajo, que son como toda la historia de dónde estamos parados hoy en términos de programas sociales. Que no nació de un repollo, las cooperativas no nacieron hace 2 años ni 3 años, tiene una historia mucho anterior. Habló de copas de leche, de merenderos, de educación popular, de educadoras populares, lo mencionaba recién Norma. Así que digo, este material también lo van a tener disponible después en el Classroom, que es el que estamos compartiendo, este pedacito del documental de Hora Libre, que es un material elaborado por las compañeras del área de infancia del movimiento Evita, y que Caro nos ha facilitado con mucha generosidad. Y bueno, tomen nota de esto también. Se va a tomar examen. No, mentira, no se va a tomar. Bueno, y ahora sí, me callo y le damos la palabra y un aplauso también para darle la bienvenida a Caro Brandaliz. Vos tenías uno ahí, bueno, como quieras. Bueno, gracias compañeras por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación a esta Escuela de la Economía Social y Popular, en el marco también de la Universidad Popular Barrios de Pie, que es una iniciativa espectacular, yo siempre lo digo, para justamente digamos, pensar que esos trabajos que nosotros y nosotras estamos dando una disputa de sentido respecto de qué es trabajo. Hablo de los cuidados como todo el mundo de la economía social y popular. Creemos que hay un rol que cumplen las universidades a la hora de reconocer un valor, de certificar valor, de poder certificar también saberes populares que se construyen en el oficio del trabajo, en el ejercicio del trabajo del cuidado comunitario, que es muy importante que, el rol de las universidades también para hacer lo suyo y poder, acompañarnos en esta disputa por generar valor o mostrar el valor que tienen, el valor social que tienen este tipo de trabajos. Lo importante que es que esa universidad también sea gestada en el marco de las organizaciones populares y también el rol de las articulaciones de entre los movimientos populares y los sindicatos más clásicos y también obviamente en esa alianza tan estratégica que es con las centrales obreras más importantes de nuestro país, porque pensamos que tenemos que construir un destino común como clase trabajadora y es por eso que pensamos en caminar de conjunto, ¿no? Pero a propósito de lo que nos convoca, que es el debate sobre cuidados, primero una reflexión, ¿no? Las compañeras que compartieron en quién pensaron cuando pensaban en quienes la cuidaban, pensaban lo estructural que es, ¿no? Para una persona quien la cuidó, ¿no? Lo importante, lo fundamental, lo esencial que es, si uno piensa en quién te cuidó, tus hijes, tu tía, ¿no? En esas personas que marcaron huella, pero marcaron huella sentida, ¿no? Porque pienso también en cuando se discute que el cuidado puede ser algo menor, algo asistencial, algo que no transmite valores, ¿no? Cuando se diferencia y se jerarquiza la educación por sobre el cuidado y pareciera que cuando uno cuida no transmite valores. Qué estupidez, ¿no? Porque, si pensamos en los ejemplos que transmitieron las compañeras, en lo que nos transmiten nuestros hijos, en el sentido de la responsabilidad que nos transmiten nuestros hijos, en la tía que nos cuidó, en esos valores que se constituyen en huella esencial de nuestra historia, tan estructural. Y cómo, volviendo a una de las cosas que siempre se dice sobre los cuidados, es, cómo, todas las personas en algún momento de nuestras vidas, ya sea cuando somos niñes, ya sea como cuando somos grandes, ya sea cuando, tenemos alguna dificultad, como es una discapacidad, ya sea cuando estamos en una situación de violencia de género, ya sea cuando necesitamos
necesitamos resolver algo que no podemos resolver por nuestra cuenta, como es la alimentación, y un montón de situaciones en las cuales necesitamos de cuidados, como eso, desde la perspectiva de los cuidados comunitarios, lo resolvemos en comunidad. Resolvemos esas necesidades desde la comunidad, con lo cual lo importante que es pensar desde la perspectiva de los cuidados comunitarios, cómo vuelve a los cuidados como algo esencial y cómo el Estado entonces tiene que ser garante de eso, ¿no? Porque si cuando hablamos de la comunidad, hablamos, bueno, en un sentido chiquito hablamos del barrio, en un sentido más amplio hablamos del distrito, en un sentido más amplio hablamos de nuestro país y cómo el Estado entonces tiene que hacerse garante de garantizar esos cuidados. Yo para compartir algunas cosas que siempre comparto también y que espero que las compañeras no me hayan escuchado otras veces, porque un poco siempre decimos más o menos lo mismo y bueno, y vamos reversionando. A mí me parece que es muy importante poder plantear que los cuidados son un trabajo, que es una actividad económica, que implica un tiempo, una ocupación, una actividad que implica una preocupación respecto de cómo planificar, por ejemplo, no sé, las compras cuando uno tiene que resolver la comida, o bueno, todos los quehaceres que hacen a la cotidianidad de los cuidados, que implican un trabajo, que generalmente por mandato cultural, porque el sistema económico capitalista se imbricó con una cultura patriarcal que empujó a las mujeres al ámbito doméstico y a los varones al ámbito público, o al mal llamado ámbito público, con lo cual, digamos, pareciera que por mandato cultural las mujeres tenemos la responsabilidad de cuidar, y eso nos ubicó en el mundo del trabajo, en aquellos trabajos feminizados como fueron la docencia, el ser ama de casa, el ser el trabajo de la salud, la enfermería, el trabajo en casas particulares, trabajos históricamente feminizados que se piensan también o que se pensaron o nacieron como una extensión de los trabajos del cuidado que hacíamos en la casa, que estuvieron históricamente invisibilizados, muchas veces precarizados, mal pagos, que nos ubicaron en la base de la pirámide del trabajo, y que bueno, que para nosotras las mujeres implican una brecha de género, ¿no? Una brecha de género, y cuando hablamos de brecha de género hablamos de desigualdad, hablamos que no tenemos las mismas posibilidades que cualquier persona, que los varones fundamentalmente, y esto no es una competencia de sexo, siempre lo decimos, sino que es una lucha por la igualdad, y bueno, nos ubica en unas brechas de género que una de esas brechas es la brecha salarial, que en nuestro país constituye una brecha del 27%, se estima, para los trabajos medibles también, que están formalizados, y que bueno, que es parte de lo que nosotras tenemos que transformar, nosotres y nosotros tenemos que transformar para que el cuidado, en tanto sea reconocido como trabajo, pueda tener un valor, tener un valor económico, tener derechos y caminar hacia la igualdad, ¿no? Pero a su vez también nosotras decimos que el cuidado es un derecho. Norma mencionaba con justa razón todo el rol que han cumplido las trabajadoras de la economía popular en el marco de la pandemia, respecto de todos los esquemas de promotoras de salud que se generaron en los barrios, que se construyeron en los barrios, en las barriadas populares, donde, bueno, desde el Estado también pensamos ese programa que fue el Barrio Cuida al Barrio, para justamente llevar adelante la promoción de medidas de salud comunitaria en un momento donde, si ustedes recuerdan, cuando fueron los primeros casos de COVID en nuestro país, era de preocupación social qué pudiera pasar, qué era lo que podía pasar en las barriadas con el COVID, fundamentalmente porque, bueno, hablábamos de territorios en los cuales, bueno, el Estado no estaba tan presente o está históricamente ausente, hablamos de territorios donde muchas veces se vive en condiciones de hacinamiento, donde muchas veces no hay acceso a servicios esenciales como es el agua potable. Entonces, cómo desde el Estado
o desde el gobierno se decía, lo primero que tenés que hacer cuando llegas a tu casa es lavarte las manos con agua. Entonces, ¿cómo traducíamos ese quédate en tu casa? ¿Cómo traducíamos esas medidas de promoción de la salud para el conjunto de los territorios y no solamente para algunos territorios, ¿no? Entonces, lo importante y lo esencial que fue el rol de las trabajadoras de la economía popular en el marco de la pandemia, garantizando el cuidado. Y cuando hablamos de cuidado, ya no solamente hablando como en los términos del trabajo, también hablamos de derecho. También tenemos que hablar de derecho al ser cuidado, al ser cuidadas, al ser cuidados. Porque aquellos estados que se erigen como estados de bienestar en el siglo XXI, además de la educación, además de la salud, además de la seguridad social, también tienen que contener un debate vinculado al cuidado, de las infancias, de aquellas poblaciones, como decíamos anteriormente, que más requieren de cuidados. Y en la pandemia hubo que tomar definiciones como gobierno nacional poniendo la centralidad al derecho a ser cuidado y en una situación de mucha vulnerabilidad de la salud producto de la pandemia en el centro de las definiciones de gobierno, incluso posponiendo otras como por ejemplo la económica. Y así se determinó. Y después también es importante cuando hablamos de cuidados hablar de los cuidados comunitarios, que es el capítulo donde, como decimos las feministas, hay una intersección entre los debates sobre el cuidado y la economía popular. Porque nosotras y nosotros sabemos que cuando, por ejemplo, se construye un espacio de hora libre, como veíamos hace un ratito, en un espacio comunitario, o cuando se construye un jardín comunitario en la casa de una compañera, porque también tenemos que decir que la mayoría de las veces las compañeras ponen su propia casa para construir esos espacios. Cuando se construyen este tipo de espacios, no se busca solamente la solución individual. No es que busco la solución para el cuidado de mis hijos, nada más, sino que se construyen salidas colectivas o soluciones colectivas, probablemente para toda la barriada, para el cuidado de los hijos, por ejemplo, en el caso de área libre, ¿no? Y entonces cuando hacemos eso, también un poco burlamos los mandatos culturales que nos quiere imponer el neoliberalismo del sálvese quien pueda. Y eso también hay que ponerlo en valor. Hay que poner en valor la gestión comunitaria en el marco de construir soluciones colectivas, como bien decía Norma, a necesidades del pueblo, ni más ni menos. Y cuando esto sucede, también nosotros tenemos que construir la perspectiva de que el Estado se tiene que apoyar de esas soluciones que construyen las organizaciones y tenemos que pensar en esquemas de cogobierno entre el Estado y las organizaciones, porque también el Estado se vuelve más eficaz si toma la mano de aquella compañera referenta del barrio que durante la pandemia nos acompañó a hacer el casa por casa y producto de que en el barrio la conocían, los vecinos le abrían la puerta para pensar, por ejemplo, en la posibilidad de vacunarse, ¿no? Porque si hubiese ido alguien, y por ejemplo nuestra experiencia, acá está la compañera Eva, ¿no? Nuestra experiencia es en el marco del Ministerio de Desarrollo Social Nacional, que debe ser uno de los ministerios más territorializados de todos. Y aún así, ¿cuántos compañeros territoriales del ministerio tenemos? Un puñadito por distrito. No hubiese sido posible la presencia que tuvimos en un planteo de cogobierno entre Estado y organizaciones en todas las barriadas si no hubiese sido de la mano de las organizaciones, de la solución que nos ofrecieron las organizaciones y de pensar que el Estado podía llegar mejor, podía llegar más eficaz de la mano de las organizaciones. Y metiéndonos ya en el debate de los cuidados comunitarios, Norma mencionaba el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que también formó parte de la letra de la ley de emergencia que se sancionó en su momento en el 2016, cuando hablábamos del salario social complementario, cuando hablábamos de que, justamente el salario social complementario era una manera de contraprestar, una manera de reconocer económicamente el trabajo que
la economía popular desarrolla y complementar el ingreso que resuelve cotidianamente. Y dentro del RENATEP, que ya se inscribieron 4 millones de personas, hay un informe que se los recomiendo en la bibliografía, que se los vamos a acercar, que es el informe de la rama sociocomunitaria, que en ese informe describen todas las tareas que se hacen en el marco del trabajo del cuidado comunitario. De esas 4 millones de personas que ya se inscribieron, 870.000 compañeras centralmente, un 63% de su universo son mujeres, desarrollan tareas de cuidados comunitarios. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de cuidados comunitarios? Hablamos de la promoción de la salud comunitaria, hablamos del trabajo de los comedores y de los merenderos, hablamos de los jardines comunitarios, del trabajo de las educadoras populares, hablamos de los ámbitos de educación popular, hablamos de la comunicación popular, de los esquemas, de las radios comunitarias, de todas esas experiencias de comunicación popular. Hablamos también de la promoción de los derechos del género y de la diversidad, de las promotoras de género. Hablamos de todas esas experiencias que construyen comunidad, que recrean los lazos sociales que muchas veces el neoliberalismo trata de dinamitar. Y si también vemos en ese informe, la mayoría presta su propia casa para oficiar de espacio donde las compañeras se juntan. La mayoría son mujeres, un 63% son mujeres. Un 45% de esas 870.000 percibe un programa Potenciar Trabajo. Eso también para dimensionar todavía lo que nos falta en términos de reconocimiento de ese trabajo. Cuando de esas 4 millones de personas que se inscribieron en el RENATEP, solamente 1.200.000 percibe el programa Potenciar Trabajo, o sea, todo lo que falta por reconocer en términos de reconocimiento a ese trabajo. Y un 20% no recibe ningún programa del Estado, ni asignación universal por hijo, ni programa Potenciar Trabajo, o sea, digamos, no reciben ningún tipo de programa social del Estado nacional para poder resolver su trabajo cotidiano, ¿no? Con lo cual, también para dimensionar, porque a veces pareciera que los planeros y las planeras, no sé, digamos, pareciera, a veces es muy abrumador el sentido común que se construye en los medios masivos de comunicación, en las plataformas políticas que lo único que quieren es expulsar a la mitad de la población de argentinos y argentinas. A veces es muy abrumador y sin embargo cuando uno va a los datos finos, en realidad el Estado solo garantiza reconocimiento a un universo todavía chico respecto del amplio universo de argentinas y argentinos que están en esa realidad, ¿no? Con lo cual, me parece que ya para no cansar y para ir cerrando, me parece que es importante este planteo político que reforzaba Norma, que tiene que ver con el planteo que hacemos las organizaciones de los movimientos populares, de que no solamente que venimos para quedarnos porque es una realidad que se impone a nivel mundial, que lamentablemente, lamentamos decirle a los políticos que todavía no se enteraron que esto es una realidad que se impone en el mundo, que lamentablemente los márgenes de trabajo formal con garantías de derechos se achica como tendencia mundial, producto de un sistema económico que no para de expulsar, que no para de concentrar riquezas en pocas manos, y como concentra riquezas en pocas manos, digamos, hace que se amplíen los márgenes de trabajo registrado con derecho, que la economía popular viene a exigir ni más ni menos que igualdad de condiciones en esos términos, los derechos laborales que el movimiento obrero en nuestro país conquistó, y que es muy importante para poder dar soluciones a la realidad que se impone, poder diagnosticar más correctamente,
poder comprender desde nuestro arco político, desde los aliados del Frente de Todos, desde el frente que constituimos, que bueno, que no vivimos en 1945, mal que nos pese, o sea que estamos en una realidad con mucha cantidad de argentinas y argentinos que no gozan de esos derechos y que bueno, que tenemos que construir un diagnóstico más real para justamente poder desde el protagonismo popular de las organizaciones, de los movimientos populares que conforman la UTEP, poder, por ejemplo, este 7 de agosto, nuevamente decirle al conjunto de la sociedad que formamos parte de la solución, que no va a ser sin nosotros, que vinimos para quedarnos, que es muy importante poder escuchar estas experiencias, conocer estas experiencias como por ejemplo la que veíamos en el video de Hora Libre, porque además, imagínense si no tienen mucho para aportarle a la escuela. Imagínense si no tienen mucho para aportarle a la escuela tradicional como la conocemos, ¿no? Estas experiencias construidas de las periferias que seguramente son puente para que los pibes puedan mantener su escolaridad, ¿no? Entonces, tenemos mucho para aportar, tenemos mucho para proponer. Es importante que sea desde el lugar del protagonismo popular, desde las tradiciones políticas que defendemos en nuestro país. Por ejemplo, en mi caso, el peronismo, la verdad es que siempre desde el peronismo se nos enseñó que no era sin protagonismo popular, y el protagonismo popular no es únicamente una política pública. El protagonismo popular es formar parte de las definiciones del rumbo de un país, y eso implica protagonizar este 7 de agosto para que desde el protagonismo que construimos las organizaciones en la calle, que tenemos mucho para decir, poder también formar parte del rumbo que se construya de cara a lo que queda del 2023 y, por supuesto, redoblando esfuerzos para adelante, porque también es importante poner blanco sobre negro respecto de otras propuestas políticas que nos han endeudado, que nos han dejado en el lugar en el que nos han dejado tan difícil durante estos 4 años y que sabemos que no queremos que vuelvan nunca más. Nunca más. Así que, compañeras, felicitarlas por elegir formarse, por construir saberes todos los días en el ejercicio del trabajo. Y bueno, y mañana justamente tenemos también, en nuestro caso, la entrega de los diplomas que hemos, de las diplomaturas que hemos construido en articulación con la Universidad Nacional de La Matanza. Se van a recibir 3.000 compañeras de todas las organizaciones de la UTEP, y para nosotros es una alegría enorme también porque bueno, es como el recorrido que vienen haciendo ustedes, en parte valorizando esos saberes, generando certificación de esos saberes populares, a su vez generando iniciativas para el mayor reconocimiento social del trabajo del cuidado comunitario, para organizar colectivamente ese trabajo, incluso cooperativizándose, y para seguir caminando hacia más derechos. Así que bueno, muchas gracias.